Continuando con la explicación de los procesos atmosféricos, hay un factor que es muy importante, como le había comentado en el video anterior, que es que hay unas partículas que quedan en suspensión en el aire, que se llaman aerosoles. Esos aerosoles tienen el tamaño de un coloide. En términos generales, esos aerosoles, esos coloides en la atmósfera, pues en esencia son insignificantes en porcentaje de de los otros gases. Pero ellos tienen una particularidad, es que esos aerosoles refractan la luz. Eso quiere decir que cuando viene la radiación solar y entra a la atmósfera, esa radiación entra obviamente en contacto con esas partículas, ¿cierto? Entonces, al entrar en contacto con esas partículas en vez de ayudar a reflejar la radiación solar nuevamente hacia el espacio, hace todo lo contrario. Una parte de esa radiación la absorbe, que eso es una propiedad de los coloides, y al absorberla, la refleja nuevamente en la superficie de la Tierra. Y eso hace que se aumente gradualmente la temperatura en la atmósfera y a la larga aumenta la temperatura gradualmente en, todo, en toda la superficie terrestre. Y eso tiene unas condiciones en el cambio climático muy importantes, aparte del daño a la capa de ozono. Ustedes también han escuchado que el ozono está debilitándose. Si ustedes observan aquí en el cursor, el ozono es otro gas inerte que tiene la atmósfera, ¿cierto? Entonces, esa destrucción de la capa de ozono, digamos, con la suma o el aumento de la reflexión de la superficie terrestre de la radiación, hace que la temperatura aumente un poco. Entonces, resulta que esos gases, están, digamos, supeditados a una condición que se llama la ley de los gases, que básicamente es la ley de los gases de Boyle. Ustedes deben recordar por allá no sé, en cuarto, quinto de bachillerato, algo así, cómo era ese tema de los gases, que si vemos aquí la ecuación 12 en este libro, que es el libro de mecánica de fluidos de, de la serie en Chao, ¿cómo es que se llama este autor? Bueno, de la serie de la serie Chao Mecánica de Fluidos, tercera edición. A una determinada presión en un gas le corresponde un determinado volumen. Y también, si nosotros pudiéramos comparar otro gas, entonces la presión de ese gas le corresponde ese volumen. Y si eso tiende a ser constante, entonces tenemos condiciones isotérmicas, y eso quiere decir que tendríamos una temperatura constante. Entonces, así se analiza básicamente los gases en la atmósfera. Adicionalmente, los gases en la atmósfera tienen una circunstancia, es que como no bajan, no tienen unas temperaturas muy bajas o unas temperaturas muy altas. Cuando le digo unas temperaturas muy bajas, es que no son menores generalmente en la troposfera, en los primeros 10 kilómetros, a 10-15 grados bajo cero, y por encima de los 50 grados centígrados. Entonces, digamos que es aplicable la ley de los gases. Si estuviera esos gases inertes en la atmósfera a una temperatura mucho mayor, ya el tema de analizar esos gases no es tan fácil y no se puede hacer por la ecuación general de los gases ideales. Para explicarles un poco mejor esta ecuación de los gases ideales, entonces tenemos aquí la ley de gas ideal en la ecuación 1.71, donde la presión absoluta del gas es igual a la densidad del gas por una constante que, dependiendo del gas, del gas, tiene un valor. Entonces uno entra a unas tablas y observa ese valor. Ese es el valor universal del gas por una temperatura. Generalmente esta temperatura es en grados Rankine. Esa,
Ese constante tiene que ver con el número de Avogadro, donde la constante es igual a una relación de masas moleculares, donde m es la masa molecular molar y R sub m es la masa molecular del gas. Entonces, como esas masas moleculares tienden a ser, digamos, constantes, por eso es que el resultado de esa constante universal para cada gas es constante, por eso se llaman constantes universales para cada gas. Entonces, para el neón tiene una constante universal, para el argón, para el xenón. Y con base en esto, entonces, hay unas ecuaciones que vamos a ir viendo más adelantico para aplicar ciertos cálculos de presión absoluta, de presión atmosférica. Bueno, digamos que esto es una muy breve introducción. Más adelantico vamos a hacer unos ejercicios sobre esto. Bueno, entonces, volviendo al tema de los aerosoles, resulta que aparte de que los aerosoles reflejan la radiación solar hacia la superficie terrestre, y eso hace que se aumente un poco la temperatura, como les comentaba, los aerosoles, por tener un tamaño de coloide, es decir, un tamaño que va alrededor de este orden. Bueno, les comento, como yo he dado, digamos, materias prácticamente en toda la línea de aguas y haciendo memoria, en plantas de tratamiento uno ve las propiedades de los coloides. Estoy aquí mostrándole en estos momentos el libro de Jorge Arboleda Valencia, el tomo 1, que se llama Libro de Teoría y Práctica de la Purificación. No sé si ustedes lo alcanzan a leer. Entonces, en ese libro hablan de las diferentes propiedades de los coloides, son muchas. Bueno, no muchas, son varias. Dentro de estas está el movimiento browniano, que eso también se encuentra en la atmósfera. Qué cuestión tan particular. Y también, aparte de eso, lo que les quería mostrar era la otra propiedad, que es una propiedad física. Se las voy a explicar de la siguiente forma. Imagínense que ustedes tienen, bueno, esto tiene que ver también con fractales por ahí, de paso. Imagínense que ustedes tienen un cubo de 1 centímetro, ¿cierto? Un cubo de 1 centímetro cúbico, 1 centímetro por cada cara. Entonces, observemos esta tabla 1.8 que aparece acá en este libro de Jorge Arboleda. Dice aumento de superficie de un cubo de 1 centímetro al aumentar su subdivisión. Eso quiere decir que por un momento vamos a empezar a dividir ese cubo de 1 centímetro cada vez en lados más pequeños y vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, aquí como dice la tabla, tengo un cubo de un lado de 1 centímetro, por lo tanto tengo un cubo, ¿cierto? Un cubo de 1 centímetro cúbico. Y la superficie total, es decir, el área, son 6 centímetros cuadrados. Recuerden que un cubo es como un dado, ¿cierto? Y un cubo o un dado tiene 6 caras. Como el cubo tiene 1 centímetro por 1 centímetro, sería 1 centímetro cuadrado. Y como tiene 6 caras, entonces serían 6 centímetros cuadrados. Pero ¿qué pasa ahora si yo ese cubo en vez de dividirlo en 1 centímetro, lo voy a dividir cada lado de ese cubo en 1 milímetro? Imagínense, es decir, 1 centímetro son 10 milímetros, ¿cierto? Es decir, le saco ese centímetro, lo dividiría, el centímetro de esa cara de ese cubo, lo dividiría en 10 partes, ¿cierto? Y como son tres lados, sería 10 a la 3. Entonces, yo finalmente tendría 10 a la 3, es decir, 1000 cubos de 1 milímetro de cara. Un milímetro es decir, cada uno de estos 1000 cubos tendría un volumen de 1 milímetro cúbico. Pero observen lo interesante. Si hiciéramos la misma analogía y tratáramos de calcular el área de cada uno de esos 1000 cubos de 1 milímetro, sorprendentemente, o uno no lo creería inicialmente, esa área es de 60 centímetros cuadrados. Observen que pasamos de un área de 6 centímetros cuadrados a un área de 60 centímetros cuadrados, simplemente dividiendo la cara del cubo 10 veces. Aumenté 10 veces el área de la superficie, es decir, tengo mayor área de contacto. Si yo sigo dividiendo ese cubo de 1 centímetro inicial, por ejemplo, en 0,1 milímetro,
Es decir, le estoy sacando a cada cara de cada centímetro, le estoy sacando un valor de, ya les comento, le estaría dividiendo cada lado de ese cubito en 100 partes, ¿cierto? Y como serían 100 partes, entonces yo tendría 100 cubitos por un lado, 100 por el otro y 100 por el otro, y eso me daría 10 a la 6, es decir, básicamente 1.000.000 de cubitos, y cada lado de ese millón de cubitos tendría un lado de 0,1 milímetro. Y observemos que el área superficial, el área de contacto, se aumentaría a 600 centímetros cuadrados. Y observen que tenemos un centímetro cúbico inicial de volumen, sino que cada vez lo estamos dividiendo más. Si yo hiciera siguiendo ese mismo ejercicio y dividiera ese centímetro cúbico de lado inicial en un astron, es decir, en 1 por 10 a la menos 9, si no estoy mal, me daría un total de volumen de cubos de 10 a la 21. Imagínense ese número. Y el área superficial de toda esa cantidad de cubitos de 10 a la 21 me daría un área de 100.000 metros cuadrados. ¿Qué les quiero mostrar con esto? Que a pesar de que los coloides son en esencia muy pequeños, pero su área superficial, cuando está esparcido en la atmósfera, tiende a ser importante. Si ustedes observan, los coloides tienen, por ser tan pequeños, cuando se unen en conjunto en un solo bloque, en un solo grupo, tendrían un área superficial muy grande o mucho más grande que lo que nosotros inicialmente pensamos. En el ejemplo les muestro, inicialmente nosotros teníamos un centímetro cúbico para 6 centímetros cuadrados, pero dividimos tanto ese cubo de un miliastro que me daría ya para ese mismo volumen, que es lo interesante, un área superficial de 6.000 metros cuadrados. Entonces, en esencia, los coloides sí representan un área superficial que no es nada despreciable, a pesar de que en porcentaje de volumen con respecto a los otros gases es importante. Aquí para, digamos, complementar, esto de los coloides está muy ligado con un concepto, bueno, no necesariamente los coloides, sino la forma y la geometría, con un concepto que es de las matemáticas que se llama fractales. La geometría fractal es una teoría que nació hace como unos 50 años alrededor de este señor Meinhold van der Rohe. Este es uno de los genios que ha habido en el último siglo y que todavía vive este señor. Este señor tiene como unos 95 años, unos 100 años si no estoy mal. Y este señor lo que hizo fue que empezó a armar una serie de ecuaciones para calcular, digamos, el grado de fractalidad. Las nubes tienen un grado de fractalidad, un árbol tiene un grado de fractalidad. Y por medio de modelos matemáticos, yo podría, en esencia, describir por medio de una ecuación la cara de una persona, si yo quisiera, o bueno, si se puede, o la topología de un río, o el área de una cuenca por medio de un fractal. Y eso fue un estudio gracias a un señor que hubo hace unos años, Richardson, que él se preocupó, que él quería saber cuánto era la longitud perimetral de la costa de Gran Bretaña. Y él observaba que cada persona tenía un perímetro de Gran Bretaña. Es como si yo quisiera sacarle el perímetro a Colombia y cada persona tuviera un perímetro diferente para Colombia. Y de esa forma él encontró que cada vez que yo quisiera ser más exacto, imagínense que esto es un pedazo de un costado de Gran Bretaña o de Colombia, cada vez que yo hago más pequeña la medición, me sale más grande el perímetro. Esa es una de las características de los fractales. Bueno, muchachos, los dejo aquí, corto el video porque yo voy a cumplir los 15 minutos. Los videos van a tener una duración de 15 minutos y a continuación sigo con la explicación de las capas atmosféricas. Muchas gracias, muy amable.